Y vamos a remontarnos al año 1940, al sur de Polonia, un campo llamado y muy conocido Auschwitz. Fue el lugar donde se ocasionó el holocausto más terrible de la humanidad hasta ahora registrada. Y es que ese grupo en la Segunda Guerra Mundial se dice que asesinaba más de 1 millón de personas. Imagínense la crueldad de ese campo. Habían lágrimas, había dolor, había soledad, había desilusión, desesperanza. Todo lo negativo se encontraba en Auschwitz, un lugar al sur de Polonia donde los nazis mataban a más de 1 millón de judíos y muchos gentiles más. Ese lugar era terrible, pero podemos ver y observar que hoy en día, si usted va al sur de Polonia y busca ese lugar llamado Auschwitz, va a encontrar un campo muy verde con árboles y jardines donde ahora ya no hay más dolor. No se olvida el dolor, sí se lo recuerda, pero hoy en día ese campo que se utilizaba para muerte hoy es un jardín muy hermoso. ¿Y sabe qué, queridos hermanos y amigos? La vida es exactamente así. Momentos nos lleva a esos campos, para muchos de muerte, para muchos de soledad, de fracaso, de ruina. Pero Dios tiene hoy un propósito para cada uno de nosotros, y es que ese campo no se quede así, sino que ese campo que una vez fue soledad y mucho más, hoy pueda representar esperanza. Amén. Yo quiero hoy compartirles un mensaje del quebranto a la restitución. Y vamos a enfocarnos en la historia de una mujer muy conocida en la palabra del Señor. De hecho, solamente hay 2 libros en la Biblia que lleva el título de mujeres, y uno de ellos es Esther, y el que hoy vamos a hablar es Ruth. Ruth tiene 4 capítulos, 85 versículos. Es un libro muy hermoso que hoy, al escuchar este mensaje, usted va a leer y aprender a grandes rasgos ya un libro más de la Biblia. Le quedaría por leer 65 libros. Amén. Quiero que me preste atención porque esta historia es fascinante. Esta historia de Ruth es maravillosa. Podemos ver cómo Dios derrama gracia, nos muestra la gracia. Vos es una tipología de Cristo, nos enseña el perdón, la redención. Y este libro fue escrito antes del reinado de David, del rey David. Se dice que fue escrito por Samuel, probablemente, pero también fue escrito en los tiempos del rey, o del juez, mejor dicho, Jair. Es muy importante tener estos datos porque nos sitúa allí en una línea del tiempo y entendemos dónde estaba Ruth. Resulta que Noemí era la suegra. Empieza como protagonista allí. Noemí es la suegra y dice que había una hambruna terrible en Israel, en Belén. Qué paradójico, ¿verdad? Belén significa abundancia de pan, de paz, pero había una hambruna. Recuerde que el pueblo de Dios era constantemente castigado por Dios, por rebeldes, por idólatras. Dios derramaba juicio sobre ellos, se arrepentían, habían años de bonanza y otra vez caían en lo mismo. Pero en una de esas hambrunas, no se menciona ni se especifica, pero creemos que era el juicio de Dios, el pueblo pasa hambre, una hambruna. Y Noemí decide emigrar a otra nación, como muchos de aquí quizás lo han pensado. Estamos atravesando crisis muy difícil y se dice que como nunca antes en la historia de Bolivia, los jóvenes han pensado de emigrar, de irse del país. Quizás usted sea uno de ellos. Noemí era una mujer que dijo, no me voy a quedar con hambre, no voy a morir de hambre. Y se fue con su esposo llamado Elimelech. 2 hijos tuvo Noemí. Tuvo 2 nueras y una de esas nueras era Ruth. Qué interesante ver esta historia porque nos habla de una suegra y una nuera. ¿Cuántas son suegras aquí? A ver, levante la mano las suegras. ¿Y cuántos? Bien, aquí presente las suegras, ¿verdad? Se habla mucho o se cuestiona mucho esta parte de las suegras. Hay chistes muy picantes con las suegras. Dios condena a esos hombres que hacen esos chistes, ¿verdad? Yo muy poco, así que si no, tienen el derecho. Ahí está mi cuñada, mi esposa. Dios permite esta relación de la suegra y la nuera.
Bueno, entre paréntesis, allí estaba leyendo nomás un chiste, ¿no? Dice, ¿por qué es nuera? ¿Se ha puesto a pensar? Se dice que la suegra siempre dice, no era para mi hijo. Lo leí por ahí, ¿no? Y créanme que la mayoría de suegras empiezan esa relación con el yerno o la nuera como con un rechazo. ¿Cuántos se han sentido rechazados en un principio por sus suegras? A ver, ¿alguien se ha sentido así como que al principio como que no, yo no te quiero aquí en mi familia, pero luego están por allí, visítame a la casa, ¿no? Las cosas van cambiando, ¿no? ¿Es así o no es así? Bueno, las suegras son fascinantes. Dios permite que haya relaciones muy cercanas y una de ellas es Noemí y Ruth. Si usted es suegra o incluso suegro, puede aprender de esta historia. La palabra nos muestra, y yo quiero que empecemos con algo que titulé Cuando la vida se quiebra. Dijimos que Noemí emigró a otra nación y cuando ella viajó, en un determinado tiempo, estaba su esposo Elimelech, y no se dice la causa, pero su esposo murió, falleció, quedó viuda. Noemí quedó viuda. Y esto es más práctico de lo que podemos leer, porque de alguna manera las mujeres llegan a vivir más. Se dice que hay más viudas que viudos. Qué interesante ese dato. Las mujeres tienen ciertos años más prolongados de vida por la ciencia. Dice que no sé si se estresan menos o algo, pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que los hombres tenemos el privilegio de servirle y aún quizás muchas veces irnos antes. Ese es los datos que hay. Pero es interesante que Noemí queda viuda. Y además de eso, pasan 10 años y se mueren sus 2 hijos, Malón y Kelión. Se queda viuda y sus 2 hijos llegan a morir. Esta es la parte femenina de una historia llamada Job, de muchos capítulos. Si hay algo que podemos entender en esta historia es que es una de las más trágicas de toda la Biblia. Es una de las historias más trágicas de toda la Escritura. Noemí queda viuda y mueren sus 2 hijos y no tiene ni un hijo más y queda con sus 2 nueras. Hay 3 muertes, 3 sepulcros, 3 viudas. Es terrible la historia. Por eso yo titulé este espacio para decir cuando la vida se quiebra. Y ayer hablaba con un amigo y le contaba lo que hoy iba a compartir. Y le decía, ¿se ha quebrado para ti la vida alguna vez? Y él me decía, creo que no. Y quizás para usted la vida nunca se quebró. Quizás sea de los pocos que haya vivido una infancia normal, una vida normal, y hoy puede decir, no tengo nada contra nada porque estoy bien. Pero escuche bien, amados hermanos, hay mucha gente que tiene un momento donde la vida se ha quebrado. La pérdida de un ser querido, la pérdida del esposo, de los hijos, la bancarrota, una enfermedad. Hay momentos que la vida se quiebra, y el momento que la vida se quebró para Noemí y Ruth era este. 3 sepulcros, 3 viudas, un llanto desolador. Y yo quiero decirles, amada iglesia, que la vida tiene estos momentos donde se va a quebrar. Y esos momentos son muchas veces inevitables. Decimos, no queremos que nos pase. No, por favor, no. Y de repente sucede lo que más habíamos temido alguna vez. Esto es la vida. Ayer estaba viendo un poco de la final de la Champions, donde jugaba el equipo del PSG contra el Inter de Italia. Y lo que me llamaba la atención es este hombre, Luis Enrique, que era su 11ª final que jugaba y todas las ganó. Pero yo esperaba ver su discurso porque él perdió a una hija de cáncer. Y él tenía tanta gratitud, quebrado el hombre en el alma. Si usted lo escucha, ve a un hombre quebrado, pero con esperanza. Donde ese campo fue luto y llanto, tiene esperanza. No sé si conocerá de Cristo, pero qué hombre con más templanza para afrontar la vida. Teniendo presente que su hija vive en sus corazones y está presente, quizás no en cuerpo, pero sí en espíritu. Me llamaba la atención.
No sé si será cristiano, pero si un hombre puede tener esa convicción, ¿cuántos más los hijos de Dios? Amén. Y una vez más, la vida tiene esos quiebres. La palabra muestra que Noemí se sintió la ira de Dios en su vida. Dice el versículo 13 del capítulo 1, no, hijas mías, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Noemí era una mujer que creía, quizás por irse de su tierra, de la tierra de Dios a una tierra gentil, seguramente sintió que Dios le está dando como una venganza, una ira hacia ella, pero cuando conocemos la palabra, recuerde que Noemí no conocía las Escrituras como usted y yo hoy la conocemos. El autor de la maldad no es el Señor. Si algo malo, trágico le sucede, no es el Señor. No tiene por qué decir, Dios me ha hecho esto. Sin embargo, podemos ver en la palabra que muchos hombres y mujeres de Dios asumieron que fue Dios. Y podemos ver que el alma de una mujer llamada Noemí, una suegra, una madre, una viuda, quedó amargada. Dice el capítulo 1, versículo 20, cuando llegó a su pueblo, porque regresaron a su pueblo, regresaron a Belén, regresaron a Israel. Y cuando llegó, dice, ahí está Noemí. Ella dijo, un momento, no me llamen Noemí. Yo no soy Noemí, de esta hora soy Mara, que significa amargada. Porque Dios ha puesto su mano sobre mí y no me llamen Noemí. Ahora soy Mara, soy amargada. Y yo le pregunto a usted, querido hermano, hermana, amigo, ¿cuántas veces usted se ha sentido Mara, amargado de corazón? No está acusando a Dios, no está diciendo por qué el Señor, no, simplemente dijo, Dios me hizo eso y por lo tanto soy Mara. No está renunciando a su Dios, simplemente se está diciendo lo que hay en su corazón, que hay amargura. Usted no puede pedirle a alguien que ha perdido a su esposo y a sus 2 hijos y ha quedado en la bancarrota económica sin saber qué hacer, que pueda sonreír los primeros tiempos de su vida. Por lo tanto, ella dijo, llámeme Mara. Y hay muchos aquí que al igual que Noemí, hemos atravesado momentos difíciles y nos miramos al espejo y uno dice, ya no soy igual, mi vida ha cambiado. Pues justamente el mensaje de hoy nos quiere llevar a la restitución, a devolvernos lo que quizás hemos perdido, no a devolvernos físicamente, pero sí hay algo que se llama Jesús y es una esperanza viva y eficaz, que no te podrá devolver exactamente lo que quizás has perdido, pero sí podrá darte algo mejor, que es su presencia. Noemí le dice, vuélvanse y cásense con buenos hombres y sean bendecidas. Y una de sus nueras se va, pero Ruth dice, no, yo me quiero quedar contigo. Y quizás la frase más hermosa de toda la literatura es esta, donde Ruth le dice, me iré contigo y tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios, y que yo muera si no sea así. Una nuera diciéndole a su suegra que la va a seguir donde ella vaya. Qué interesante, ¿no? Las suegras, ¿cuántas nueras quisieran así, no? Las suegras que su nuera le diga o sus yernos le digan, no, yo iré contigo donde tú vayas y tu Dios será mi Dios y haré lo que tú quieras. Creo que todas las suegras serían felices, ¿no? Pero Noemí aceptó esa propuesta y se fueron juntos a Israel, fueron a vivir, pero había un gran problema. Este gran terreno donde todo se parecía perdido, hay que afrontarlo. No podemos decir, bueno, ya pasó y quizás como en una película que se nos borre de la mente lo que hemos vivido. ¿Cuántos quisieran eso? Yo quisiera borrar ciertas cosas en mi vida que he vivido para no recordarlo y sería muy feliz. ¿Usted no? Porque son recuerdos que muchas veces lastiman el corazón, lastiman el alma, tocan una herida que parece haber cicatrizado, pero realmente no. Y quisiéramos, como en esa película que no recuerdo el nombre, donde nos ponen un flash, los hombres de negro, y perdemos la memoria. Imagínense, todo el sufrimiento que usted ha tenido, y alguien le diga, bueno, desde hoy te olvidas lo que pasó. ¡Pum! Sería bueno. Pero no, la vida no es así, hay que afrontarla. Y unas cosas que Noemí y su nuera Ruth tenían que hacer es afrontar la vida ahora sin los hombres de su vida, sin el sustento. En esos tiempos
era un patriarcado total. Hoy en día hay mujeres que trabajan, y gloria a Dios, que pueden disponer recursos, pueden generar recursos, ayudar a sus casas. Pero en ese tiempo el hombre era el total sustento de una mujer. Y Noemí y Ruth quedaron en la bancarrota. Llegaron a Israel, a su pueblo, y tuvieron que trabajar. Y Noemí le cuenta y le dice a Ruth que ve a conseguir algo de comida, y Ruth se ponen a hablar, y bueno, como Ruth es joven, tienen que ir a sacar algo de espigas. Y este punto titulé La ley del espigueo. Quiero que me preste atención porque es muy importante este punto antes de llegar al epílogo. La ley del espigueo. La ley del espigueo es dada por Dios en Levítico, capítulo 25. Dios da esta ley para que aquellos pobres, huérfanos, viudas, minusválidos y todo lo que las personas que no puedan generar recursos puedan tener algo de comida. Aquellos agricultores, hombres que tenían buena cosecha, iban cosechando y se les caían las espigas, que es algo pequeño, una porción pequeña del trigo, y recogían eso y ellos comían eso. Las sobras, lo que se derrama de la abundancia. Esa es la ley del espigueo. Dios la dio para cuidar a su pueblo. Y dice la palabra que Ruth en el capítulo 2 sale a espiguear. Dice que está allí, va a un campo y encuentra y ve que hay buena cosecha. Recuerde que la cosecha en Israel comenzaba en abril. Estábamos en abril, la cosecha duraba unas 3 semanas. Las primeras 3 semanas de abril de hace miles de años sucede esto. Ruth detrás de aquellos agricultores recogiendo las espigas. La ley del espigueo no solamente la podemos ver hace más de 3000 años, sino hoy en día existe esta ley en nuestras vidas. ¿Cuántas veces aquellas personas que han atravesado un quiebre en su vida están como Ruth caminando y agarrando las espigas de la abundancia? Un ejemplo, si usted ha perdido a un ser querido y la familia ya no es igual, usted ve una familia completa y simplemente agarra un poco de espigas, que son los recuerdos que tiene de su familia, y con eso quizás usted dice: basta, con esto me conformo. Ruth estaba caminando así. Quizás las espigas para usted sea aquellos recuerdos cuando tenía buena salud, cuando disfrutaba de buena salud y hoy ya no lo tiene, y esas espigas le hacen recordar, o por lo menos decir: bueno, tengo un poco. Yo no sé qué espigas usted está recogiendo hoy, pero esta ley del espigueo sigue vigente, y usted y yo estamos muchas veces como Ruth recogiendo espigas, recordando ciertas cosas. Pero hay que entender que las espigas no son el final, son el principio. Amén. Las espigas que Ruth estaba recogiendo, sabemos la historia, conocemos la historia, que Ruth es redimida. Las espigas no son el final. Si hay alguien aquí que está recogiendo espigas, yo quiero decirle que no es el fin. El final de recoger espigas para Ruth fue casarse con vos, fue tener abundancia, y el final que Dios tiene para usted si está recogiendo espigas es esa abundancia. No simplemente unas migajas, no simplemente un poco de comida, sino abundancia. Pero la ley del espigueo, en el capítulo 2, versículo 2, dice: salió sin saber dónde terminaría. Hay algo en esta ley que nos manda a caminar por fe cuando la vida se quiebra. Ruth salió a caminar sin saber qué iba a hacer. Y esto nos deja un principio. Cuando la vida se quiebra, no te quedes echado en una cama. Sal a caminar. Cuando la vida se va a quebrar, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tiene que salir a caminar. Todo empezará por el espigueo. Vamos a querer recoger ciertas cositas que nos hacen feliz, pero Dios tiene preparado un final distinto. Amén. Y podemos ver en Ruth un corazón bienaventurado, tan lindo el corazón de Ruth, que prepara la bendición, que prepara la restitución de su vida.
el corazón de Ruth. Vamos a detenernos aquí como un paréntesis y yo quiero que usted pueda observar cómo era el corazón de Ruth. El capítulo 2, versículo 10, cuando Ruth se encontraba recogiendo las espigas, dice que Boaz preguntó por ella: ¿quién es esa mujer? Boaz era un hombre ya grande, aproximadamente, creo, de 50 años para arriba, un hombre ya adulto. Ruth era una mujer viuda pero joven, que se podía volver a casar fácilmente. Y Boaz, un hombre muy respetable, un hombre rico, un agricultor, le dice a sus trabajadores: ¿quién es esa mujer? Es la nuera de Noemí, que está espigando el terreno, está recogiendo espigas. Y Boaz le dice: bueno, permítanle recoger, derramen a propósito un poco más de espigas, que se vaya muy contenta. Y después de eso habla con Ruth, la lleva además a comer también con él y con sus trabajadores. Habla con Ruth, y cuando se acerca, Ruth se postra y le dice: he hallado tanta bondad, gracias porque he encontrado tanta bondad en usted. ¿Nota usted este tesoro tan hermoso? Ruth, una mujer que estaba simplemente espigando, cuando Boaz le muestra su bondad, ella se postra y dice: gracias, Señor, por su bondad, gracias. No dijo: ya era hora que terminara todo esto, porque muchas veces nosotros estamos como Ruth, recogiendo espigas, y hay una bondad de Dios que algo mejora y dice: bueno, ya era hora que esté bien, ya era hora que todo esto pase. Pero Dios estaba buscando ese corazón que se postre y diga: gracias, Señor, gracias por tu bondad. No simplemente decir: ya era hora que todo esto acontezca. Hay personas que son así, cuando están en un quiebre en la vida, y la vida y el Señor permite que haya una restauración, de repente ya no son las mismas, cambian, porque no son agradecidas. Ruth era una mujer agradecida. La restitución vendrá cuando usted sea agradecido con lo que tiene. Y una de las cosas que me asombra es que Ruth, cuando comió, y dice la palabra que comió hasta saciarse y le sobró, le llevó a su suegra la comida, le llevó una comida. Imagínese en una hambruna llevarle una comida a una suegra hambrienta, quizás que no había comido en días o poco y nada. Ruth llegó con comida, llegó con cosecha. Podemos ver que Ruth era una mujer que pensaba también en los demás, en este caso su suegra. Y fíjese, Ruth era una mujer viuda, una mujer que había sufrido, pero pensaba también en su suegra. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un quiebre, estamos sufriendo y no nos importa nada ni nadie? Porque lo que importa soy yo, lo demás no me interesa. Y es muy peligroso, porque cuando hay quiebres muy grandes y quiebres pequeños. Cuando uno está quebrado, suele ser muy ofensivo y lastima a las personas que tiene cerca, porque creemos que merecemos nosotros la misericordia, que todo se trata de nosotros. Pero sin embargo, Ruth nos muestra que también en medio del dolor, ella podía llevar un sustento a su suegra. Qué lindo, ¿verdad? Suegras, ¿cuántas veces sus nueras le trajeron algo de comer? O sus yernos, no sé. Ya me puse un jaque y mate, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de que así sea. Amén. Qué bienaventurado era el corazón de Ruth. Y algo que me muestra una vez más es que Ruth trabajaba. Algo que aprendí en este corto tiempo, amada iglesia y hermanos, amigos. Sigo siendo joven hasta el día que me digan ya no lo eres. Pero algo que aprendí en esta juventud, en el pastorado, es que no se puede ayudar ni trabajar con personas que se han dado al morir y que no quieren ayuda. Un rebelde, una rebelde, un matrimonio que dice no quiero ayuda, es perder el tiempo. Es perder mi tiempo. Y lo mismo una persona que está en depresión y no quiere nada, no quiero saber de nada. Ruth se puso a trabajar en medio del dolor, en medio del quiebre de su vida. Yo le animo a que usted, si ha pasado un quiebre, se ponga a trabajar, salga a caminar, recoja las espigas. Muchas veces van a ser el sustento diario, pero Dios tiene preparado algo mejor. Pero no se quede, no se dé al muere.
No permita que la depresión lo consuma. No permita que esa amargura llegue a terminar con su vida. Era un alma generosa, un alma tan linda, aquella Ruth, y era extranjera. Era moabita. Los moabitas eran enemigos de Dios. Los moabitas son descendientes de Lot, de un incesto que él tuvo con una de sus hijas mayores. Y fue algo terrible, eran enemigos de Dios. Pero Ruth, llegando ya, aterrizando en lo último del mensaje, nos muestra la obediencia humilde. Cuando llega a la casa, el capítulo 2 dice que llega a la casa, la suegra dice qué bueno, y se entera que era el campo de Booz. Y dice las suegras son muy astutas, dice, es nuestro pariente más cercano. Y como Ruth no era de cultura judía, ¿no? Quizás no entendía lo que significaba eso. Pero recuerde que existe en la palabra del Señor, en sus leyes, el Goel. ¿Saben qué es el Goel? El redentor. El que va a redimir a aquella viuda, el que va a redimir aquel terreno que está en peligro porque tiene que vender el terreno. La suegra tuvo que poner en venta su terreno porque no tenían para comer. Y dice que la suegra Noemí le da instrucciones a Ruth. Mire, la suegra es muy astuta. Una mujer ya vivida le dice, mira, Ruth, vas a hacer lo que yo te diga. Y seguramente le explica el tema de la redención de los Goel. Y yo quiero que usted lo recuerde, pero los Goel era algo voluntario. Dios estableció en su palabra ese principio, pero no era obligatorio. El Goel era alguien que puede redimir a una viuda casándose con ella, perdiendo su propia herencia y perdiendo muchas cosas, porque los hijos de ese nuevo matrimonio ya no iban a ser suyos, sino iban a ser para la persona que falleció. Es muy impactante lo que podemos ver en esta ley que el Señor establece. Y cuando vemos que Noemí le da indicaciones a Ruth, y hay algo que le dice, Ruth, yo quiero que hagas lo siguiente: elige tu vestido más bonito y báñate. ¿No? Y escuchen todas las solteras o solteros. Escuchen, porque este mensaje está muy interesante. Me puse a pensar, ¿cuántas veces necesitamos esos consejos, no? Y aquí está, 3000 años antes. Ponte tu mejor ropa y báñate, ¿verdad? Ponte un mejor perfume y sal. Ese fue el consejo que le dio la suegra. Pocas personas te van a dar ese consejo. Imagínense una nuera que reciba el consejo de su suegra. ¿Usted recibiría ese consejo de su suegra? Que le diga, báñate y ponte tu mejor vestido y perfúmate. Yo creo que usted se podría ofender. Pero Ruth fue obediente. La palabra nos muestra que Ruth accedió y dijo que iba a ser como ella decía. Y la restitución empieza con la disposición, no con el orgullo, porque Ruth pudo haber dicho, no, es que vos es un hombre viejo. Está bien que pasemos hambre, que podemos llegar a morir de hambre, pero yo no quiero meterme con un hombre viejo, ¿verdad? Si podemos llamarlo así, era como la salida rápida de todo lo que estaban atravesando. Y tenía que acceder al consejo y Ruth no tuvo cuestionamiento con su suegra. Pero muchas veces, y no estoy diciendo a usted mujer o hombre o varón que se meta con una persona ya mayor o algo, sino que me refiero a que usted, muchas veces cuando le dan un consejo de parte del Señor, usted no lo acepta, usted lo va a negociar. Y Ruth no lo negoció, dijo, sí, lo voy a hacer. Y cuando usted reciba un consejo por la palabra del Señor, acéptelo. Diga amén, no cuestione porque la palabra es sabia. Y le dice, báñate. Y me hizo recordar Apocalipsis 22:14. Dice, bienaventurados los que se lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Querida iglesia, la suegra le dijo a su nuera, báñate. Y Dios hoy te dice igual, lava tus ropas, porque para entrar a mi reino es necesario que las laves. Y para lavarlo hay solamente una estación que funciona y se llama Jesucristo.
A través de Él, tú lavas tus pecados a través de su sangre, lavas todo lo que has hecho y simplemente cree en Él y serás salvo. Amén. El Señor nos muestra en esta palabra que quería redimir a esta familia. Y Dios restaura a quienes obedecen. No entendía nada Ruth en el capítulo 3 y dice el versículo 5, haré todo lo que me digas. Y esto me es muy interesante porque las personas que van a ser restituidas, restauradas por el Señor, son aquellas que reciben la palabra y no cuestionan. Dios hace un llamado, Dios te llama a la acción y no espera. Imagínense cuando el Señor pasaba en Mateo 9, capítulo 9, versículo 9, y le dijo a Leví, sígueme. Imagínense, él no sabía nada. Mateo no sabía nada de lo que iba a pasar con él. No sabía qué iba a comer, pero él se levantó y se fue con Jesús. Cuando pasó por la barca de Jacobo y Juan, le dijo, sígueme. Ellos dejaron la barca a su padre. No sabían nada de lo que iba a pasar, pero siguieron a Jesús. Cuando pasó por Pedro y Andrés, le dijo, sígueme. Deja tus redes. Se levantaron, dejaron las redes. No sabían nada. Y quizás tú igual estás aquí sin saber nada. Simplemente hiciste caso a la voz del Señor que te dije, sígueme. Y gloria a Dios por eso. Y te prometo que mientras pases el tiempo, vas a aprender más de la palabra. Y quién sabe, Dios va a usarte para que tú seas el que lleve ese mensaje a muchos lugares. Amén. Yo nunca creí poder servirle al Señor. Hoy en la mañana, si usted es un fiel cristiano y fiel congregante de su casa Luz y Esperanza, ha escuchado el mensaje que le envié por la mañana, donde yo era un congregante más, pero mi esposa, en ese tiempo mi novia de testigo, y puedo traer a mis pastores anteriores. Nunca he llegado tarde a los cultos, pocas y rara vez he faltado, porque amaba al Señor. No entendía nada, pero amaba al Señor. Hoy entiendo muchas cosas. Y Ruth era una mujer que no entendía nada, pero obedecía el consejo. Amada iglesia, quizás tú también has sufrido una pérdida, un dolor, un rechazo. Quizás tienes recuerdos, quizás simplemente estás espigando, pero Dios tiene algo preparado para ti y es la restitución. El epílogo de este mensaje nos muestra en el último capítulo, cuando ya Ruth, aquella que recogía espigas, en el capítulo 3, no terminé de contarles el consejo de la suegra. Le dice, ve y mientras duerme, después de que haya comido y bebido, acércate y acuéstate a sus pies. ¿Qué consejo? Eso no lo tome usted. No vaya a hacer algo similar. En estos tiempos, esos boss no creo que simplemente le digan quédate en los pies. No. Mire, la suegra le dijo muy astuta, ve, báñate, perfúmate y después de comer, y estuve buscando y no entiendo hasta ahora, ¿por qué después de comer? Los hombres después de comer, ¿qué tenemos que nos hacemos más buenos? ¿Me pueden explicar eso? ¿Qué sucede después de que los hombres comen y pueden beber un poco? A una barriga llena y corazón contento, el famoso dicho. Puede ser, ¿verdad? Sí, es cierto, los hombres cuando no comen están un poco aburridos, ¿cierto? Y después de comer y beber, pues estaba tranquilo, se fue a acostar y Ruth se acerca muy silenciosamente, se mete a donde está durmiendo y se acuesta a los pies. Y vos se levanta y dice, ¿qué pasa aquí? Y ve, ¿quién eres tú? Y ya la reconoce, Ruth, ¿qué haces aquí? Y hay algo que el corazón humilde de Ruth le dice, si tan solo tú pusieras el manto sobre mí y me dieras redención, porque era algo él, el que podía redimir, el que podía casarse con ella y acabar con la pobreza, el que podía hacer que ella iba a tener descendencia. Y vos, un caballero, no aprovecha de la situación, dice que se acueste, que duerme, él se levanta temprano y él le promete, el día siguiente lo arreglaré, este mismo día lo voy a arreglar. Y seguramente Ruth pensó que se iba a casar con vos, pero vos se levanta muy temprano sin que nadie lo vea, le da comida para que lleve Ruth y se va caminando, un hombre muy organizado, y sabe quién es el Goel más cercano, el redentor más cercano. No era vos, era otro pariente. Va y le dice, mira, y llama a 10 testigos, 10 líderes de la ciudad para que sean testigos y puedan ser aquellos que validen lo que él quería hablar. Y le dice a su pariente más cercano, en otras palabras le dice, ¿no te animas tú a redimir
aquella pobre mujer llamada Noemí, y además de casarte con esa hermosa mujer llamada Ruth? Y este hombre joven, más joven que vos, le dice: por supuesto, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero después le dice: pero espera, tus hijos llevarán su apellido, perderás tu herencia, tú ya no serás contado. No, le dice en ese mismo instante: no, yo no quiero eso, no puedo, no quiero perder mi herencia. Y vos quedaría como el segundo Goel, el segundo redentor. Entonces, muy astuto igual Goel, ¿verdad? Para poder ganarse a Ruth, pero muy respetuoso de las leyes del Señor, tenía temor de Dios. Pero sabe que aunque vos fuera ya un hombre de años y Ruth una mujer joven, viuda, pero joven, quizás muy hermosa, nadie quería ser el Goel. Nadie quería perder su herencia, perder su genealogía. Nadie quería hacerlo. Pero vos, y aquí escúchelo bien, esta palabra se llama, era una tipología de Cristo. Es un tipo de Jesucristo, una imagen profética de lo que Cristo es. Esta palabra no se trata de Ruth, no se trata de Noemí, se trata de Jesús. Que Jesús es nuestro verdadero Goel, nuestro verdadero redentor. Él le ha tomado a usted cuando nadie le quería. Cuando nadie quería casarse con usted, y le estoy hablando de una manera espiritual, Dios lo ha tomado y lo ha mirado con ojos de amor, y el Señor le ha redimido. Amén. A través de su Hijo amado Jesucristo. La restitución de vos nos deja ver una tipología de Cristo. Dice que el Goel tenía que ser el pariente más cercano. ¿Cómo Cristo puede ser nuestro pariente más cercano? Pues Él se hizo hombre a sí mismo, un ser humano. La palabra nos muestra que hemos sido comprados a precio de sangre. Vos tuvo que comprar la propiedad de Noemí, de la familia, redimir. Tuvo que haber un dinero. Y vos acabó con la amargura de la familia. Amada iglesia, la restitución empieza cuando uno dispone su corazón a humillarse, a buscar. Ruth buscó una redención y la encontró. Usted, sea lo que haya vivido o lo que esté viviendo, lo que se esté quebrando, hay una salida y se llama Jesús, el verdadero redentor. Amén. Él es el verdadero redentor. Vos, dice la palabra, que ese mismo día fue con Ruth, se acostó con ella, y esa misma noche fue su esposa. Esa misma noche fue su esposa y tuvieron un hijo. Y ese hijo fue llamado Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de David. Y ese fue el propósito de la redención de una moabita llamada Ruth. Tenía un propósito. La historia muestra a Jesucristo, pero tiene un propósito natural. Y también usted tiene un propósito. Si usted ha pasado un quiebre en la vida, no crea que es algo casual, o no crea que esa siembra de dolor va a quedar en el olvido. No, Dios tendrá un nuevo tiempo para usted. Amén. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y podamos hacer una oración por la restitución. Sea que usted haya atravesado un quiebre en la vida, o que esté pasando un quiebre. Puede llamarse un matrimonio, puede llamarse la salud, la pérdida. Dios quiere restituir lo que se había perdido, lo que se había quebrado. Y ese redentor se llama Jesucristo.